Bueno, nuevamente a todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un webinar más de Aritac, que pues como bien lo saben, como cada mes, como cada viernes final de mes, es traído en esta alianza que tenemos con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, la cual tiene como objetivo la promoción constante de temas de salud integral aplicables para nuestra vida diaria, entorno laboral o nuestra misma comunidad, ¿verdad? Antes de comenzar de lleno con el tema, recuerden que este evento, al ser en un formato de webinar, no tiene habilitado ni el chat, ni la cámara, ni el micrófono, pero para comunicarnos tenemos un botón en la parte de abajo que se llama Q&A o preguntas y respuestas. Pueden ir vaciando a través de la sesión sus preguntas y respuestas y yo interrumpiré, con mucho respeto obviamente, a la maestra pues para poder brindar sus preguntas. Ahora sí, comenzamos con el tema del día de hoy, que como bien lo saben, es de diversidad e inclusión sexogenérica en los entornos laborales. Y como invitada, como lo ven en pantalla, tenemos a la maestra Brisa Armenta de la Cruz. Es licenciada en psicología, especialista en sexología educativa, maestra en docencia universitaria y en psicoterapia humanista, y actualmente cursa el doctorado en sexología humanista. Directora de Psicobienestar y Sexualidad Integral. Es docente de licenciatura y posgrado desde 2019 y se desempeña como consultora independiente para diversas OSC de Latinoamérica en prevención de embarazo adolescente y violencias, género, planeación estratégica, redes de acompañamiento para el acceso al aborto, atención emocional a mujeres migrantes y educación integral en sexualidades. Demos una fuerte y cálida bienvenida a la maestra Brisa Armenta. ¿Cómo está, maestra? Muchas gracias, pues muy contenta de estar por acá con ustedes y bueno, agradecer la invitación, sobre todo porque me parece que este es un tema a revisar que pues como que poco se habla, un poco también ahora hay una necesidad de las empresas también porque pues ya es una solicitud, ya no es como tan opcional y bueno, pues nada, creo que les va a venir muy bien conocer sobre este tema y bueno, espero que les pueda sumar bastante. Voy a colocar acá mi presentación, nada más me avisan que la puedan ver. ¿Qué se ve? Sí, perfecto. Y bueno, ya me hiciste el favor de presentarme, así que yo aquí nada más les dejo mi tarjetita por cualquier cosa. Yo les estoy acompañando físicamente desde la Ciudad de México, así que bueno, desde acá nos andamos uniendo. Y bueno, hay que empezar, me parece que este tema siempre con datos duros. Y aquí les dejé un dato que me parece muy importante. En México, 5 millones de personas de entre 15 años y más se identifican como parte de la población LGBTI más. Además, el 37.3% de la población de la diversidad sexual y de género reportó experiencias de discriminación recientes. Y bueno, hablar de inclusión obviamente no es un accesorio o es algo que puede parecer de moda, pero más allá de eso, realmente responde a una realidad social y laboral vigente. Entonces, eso es muy importante mencionarlo porque a veces las personas justo creen que pues es un tema de moda y que por eso hay que hablar de ello, pero no, realmente hay datos muy importantes como esta discriminación, pero también del número de población que tenemos que es parte de la gran diversidad y bueno, el tipo de violencias que también suelen vivir pues en todos los espacios físicos, pero también en los entornos laborales. Y bueno, pues esta sesión, más bien lo que busco con ella es ofrecer un marco claro sobre diversidad e inclusión sexogenérica en los entornos laborales, aunque mucho de lo que voy a mencionar por acá pues aplica para otros entornos también educativos, por ejemplo, y no solo pues se trata como de hacer sensibilización, sino también de que entendamos que es un tema de derechos humanos y bueno, pues que está como dentro de los lineamientos también de las empresas, pues sumar a la no discriminación y sobre todo pues es una responsabilidad institucional. Y bueno, el objetivo, vamos a comprender justamente estos, no solo los conceptos, sino también, pues, por qué y para qué es todo esto. Y bueno, ¿por qué es importante este tema? En México, como les decía ahorita, o sea, no solamente hay un número grande de población que pertenece a la diversidad sexual, sino que también, pues, es una realidad que en muchos contextos se encuentran discriminados, ¿no? Y que también encuentran como muchas violencias solamente por su orientación sexual o sexogenérica. Y bueno, la discriminación sigue siendo algo como súper frecuente, no solamente en los entornos laborales, sino incluso en la calle. O sea, basta con que lo veamos, ¿no? Todavía es impresionante cómo en este país
las personas se pueden atrever a quererle aventar con algo a alguien, a decirles un comentario si dos personas del mismo sexo van tomadas de la mano, cosa que no harían con personas de ambos sexos, ¿no? Más bien personas heterosexuales. Y entonces justo, pues a propósito de ese contexto que tenemos todavía en nuestro país, pues es que surge toda esta importancia de hablar de este tema y no dejar pues de lado la información al respecto. Y pues bueno, acá no les puse el dato, pero la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, justamente del 2021, o sea, elabora una encuesta y menciona, además de lo que les decía ahorita al principio, o sea, que hay un número alto, alrededor de casi el 40% de la población de la diversidad que ha declarado pues que ha vivido una experiencia de discriminación. La verdad es que me parece muy bajo lo que puede suceder, como sucede en estadísticas de violencias, es que en muchas ocasiones justamente hay una situación de pues de no saber a dónde o cómo denunciar o qué decir, y entonces pues no es que no esté sucediendo, sino que más bien en muchas ocasiones pues no se encuentran o los recursos internos para poder hacer la denuncia y asistir pues a las oficinas que se deba de hacer este trámite regularmente en recursos humanos, sino que hablando internamente de las empresas. Y bueno, lo otro es que muchas personas, pues justamente denunciar no es algo que están como claros de querer hacer, o incluso pues da miedo a veces también, ¿no? Como las represalias que se puede tener en las empresas al respecto cuando denuncias algo como esto. Y bueno, voy a hablar de algunos conceptos básicos porque me parece que es muy importante empezar por ahí antes de cualquier otra cosa, porque todavía veo mucho cómo vamos pensando que es lo mismo algunos conceptos, por ejemplo, el sexo o el género, cuando pues obviamente estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, conceptos que voy a estar utilizando, diversidad, y cuando hablo de esto, pues me refiero justamente a la diferencia o a la presencia de estas diferentes identidades, cuerpos, experiencias y formas que tienen las personas de vivirse, ¿no? Particularmente cuando hablemos de la diversidad sexual, pues ya vamos a ver también a qué me refiero con eso, que lo vamos a ver en un momento. La equidad, me refiero a generar condiciones justamente más justas, no tratar igual a las personas, porque justo cada persona requiere de elementos, herramientas, recursos muy distintos por todas las condiciones que nos atraviesan. Ser mujer, por ejemplo, tener cierta edad, pertenecer a un pueblo originario, o sea, todos esos elementos hacen que una persona pueda necesitar condiciones muy distintas a otra y que no efectivamente necesitemos en ese sentido igualdad, sino más bien por eso hablamos de equidad. Y bueno, la inclusión, más allá de hablar de vocabulario inclusivo, que luego creemos que es lo único, pues justo va o tiene como el objetivo de que las personas no solo entren y permanezcan o participen en un espacio, sino que también puedan desarrollarse. Y entonces la inclusión es que todo el mundo, sin importar condiciones de ninguna situación, pues puede incorporarse ya sea a las cosas laborales o a lo educativo o en cualquier espacio, incluso en un taller, ¿no? Tenga las posibilidades de, dadas sus condiciones específicas, poder participar de la misma forma que lo haría el resto. Y bueno, particularmente la diversidad sexogenérica, esta sí ya tiene que ver con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, que justo acá las voy a explicar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de orientación sexual? O también puede ser que lo hayamos escuchado como preferencia sexogenérica. Y entonces nos referimos a esta atracción que podemos tener las personas erótica. Cuando hablo de erótica me refiero a que podemos tener relaciones sexocoitales con alguien, pero también intimidad, como tocarnos, abrazarnos, besarnos, y también afectiva. Cuando me refiero a la atracción afectiva, me refiero más bien a esta posibilidad de poderte enamorar de otra persona. Y entonces, bueno, desde la orientación sexual, las personas pueden, pues también
tener diferentes orientaciones sexuales. Entonces, cuando dos personas del mismo sexo o género se atraen afectiva y eróticamente y sexualmente, estamos hablando de personas homosexuales o personas lesbianas, en este caso cuando son dos mujeres, y también se puede utilizar el término de gays, que es cuando son dos hombres. Obviamente cuando es una persona del sexo que es mujer y un hombre, pues estas personas se van a catalogar, digamos, como heterosexuales, y la posibilidad que tienen los seres humanos de vincularse también o con un sexo o con el otro, pues les llamamos bisexuales. Hay muchas más categorías, voy a hablar solamente como de estas más básicas, como para propósito de la presentación. La identidad de género, por otro lado, como lo ven en la galletita de género, pues tiene que ver con nuestro cerebro. ¿Y a qué me refiero con esto? Es cómo las personas se pueden autonombrar. Las personas alrededor de los 3 añitos, que es cuando empezamos a hablar, digo, hay personas que hablan antes o un poquito después, empezamos a nombrarnos como un él o como una ella o como ninguno de estos dos, o incluso podemos decir, pues esto que yo veo, ¿no? O esto que tú ves como mujer, pues yo no me identifico con esto y más bien yo soy un niño, ¿no? Tenemos infancias que ya empiezan a identificarse desde estas edades con, pues, no concordancia con su identidad y su cuerpo, y entonces, pues bueno, esa también es una realidad biológica, es una realidad de los seres humanos que no es algo nuevo y que entonces, pues hoy sabemos que le llamamos identidad de género. La expresión de género, si se fijan en la galletita, pues está como en todo el cuerpo. Y es esta forma que tenemos los seres humanos de comunicarnos o de manifestar justamente nuestro mismo género, ¿no? Hay personas que entonces desde la expresión pueden colocarse cosas como muy femeninas o muy masculinas o muy binarias, ¿no? Como muy de ambas, y esto solamente es desde el cuerpo, ¿no? Es como a lo mejor ustedes han visto, creo que Bad Bunny en algún momento salió o ha salido con ropa de mujer, ¿no? Y entonces esto puede ser desde la expresión, solamente un tema de cómo me visto, cómo me maquillo, cómo tengo ciertos elementos en mi cuerpo, pero ojo con esto, porque eso no tiene que ver precisamente con ninguna de las dos anteriores. Por eso también les estoy separando esas diferencias, porque de repente las personas creemos que, entonces sí, yo veo que es una mujer biológica, pero está vestida masculina, entonces es gay. O sea, estas cosas no las podemos ir adivinando por el mundo, porque son cosas muy individuales que los seres humanos tenemos que poderlo nombrar y que, bueno, tampoco tenemos la obligación de ir por el mundo contándoles ni nuestra identidad, ni nuestra orientación, ni nada, ¿no? O sea, esto es algo que hacemos libremente. Y bueno, cuando hablamos de características sexuales, nos referimos pues al sexo, digamos, asignado al nacer, que en este caso tenemos tres. Las mujeres, que es cuando tienen como todos los órganos, ya sean internos y externos femeninos. Los hombres, cuando tienen todos estos órganos igual hacia lo masculino. Y bueno, hay algo que llamamos intersex, que en otros momentos de la historia se le ha llamado hermafrodita, que no es ahora como el concepto más adecuado a utilizar, y por eso se ha regresado al concepto pues más biológico médico, que es el intersexual. Y bueno, la población en México se habla de, apenas vi un dato hace poquito, pero hablaban del 1% de la población intersex, que ojo, las personas intersexuales no solamente pueden ser intersexuales a propósito de los genitales o de los órganos sexuales, pero bueno, ese sería otro chismecito para toda otra sesión, porque bueno, el sexo se compone por 7 grandes dimensiones, entre gónadas, genes, cromosomas y muchos otros más, que justo todos ellos, los 7, nos dan un sexo biológico. Y bueno, pues en esas 7 dimensiones puede haber diferentes formas de intersexualidad. Y bueno, dicho esto, ahora sí vamos a pasar a qué es qué es discriminar en el trabajo. Y bueno, no siempre esto va a ser una agresión abierta. Sí es importante hablar de que la discriminación pues se presenta como un insulto o como un rechazo explícito. Puede ser directo o puede no ser, o sea, lo puede ser indirecto también. Y esto pues permite que las personas tengan pues desventajas obviamente laborales,
que cuando se combina esto con otro tipo de situaciones, pues también hablemos de varios motivos de desigualdad. Y bueno, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación justamente ya ahora lo coloca como pues que esto es algo que las empresas o los espacios de trabajo tienen que eliminar, ¿no? De los espacios laborales. Obviamente es un reto, no todas lo logran inmediatamente, pero bueno, creo que hay muchos esfuerzos ahora de esta intención. Y bueno, también esto tiene que estar explícito en los reglamentos internos, como esta no discriminación, justo para que a todo el mundo le quede claro a qué nos referimos y cuáles son las formas de discriminación que pudieran suceder en el trabajo, porque pues esto no solamente afecta la permanencia o el acceso laboral, sino también particularmente afecta la salud mental, ¿no? Cualquier persona que se ve discriminada en cualquier espacio pues justo puede empezar a tener también connotaciones de ansiedad, depresión y tenemos otra norma oficial que es la 035 que también las empresas tienen que pues hacer como de conocimiento los riesgos psicosociales de las personas que están incorporadas en su pues en su nómina, ¿no? O al interior de lo laboral. Y bueno, dentro de esta norma también se colocan este tipo de violencias y situaciones de salud mental derivadas de discriminación, como ansiedad, depresión y bueno, pues otros tantos. Y bueno, aquí les dejo como el marco legal mínimo que tenemos ahorita en México a propósito de todo esto. Y lo podemos encontrar tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos, en el artículo número 1, donde se habla explícitamente de prohibirse como todas las formas de discriminación. Lo tenemos en la Ley Federal del Trabajo. Aquí viene como en el artículo número 3, donde justo se establecen condiciones que aseguren la dignidad y la salud, así como los entornos laborales pues libres de violencia. La ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que bueno, me parece que esa es como muy clarita y básicamente se complementan como elementos para que esto no sea una realidad al interior. Y la norma o ambas normas mexicanas, que como les decía, acá está la 35, la de los riesgos psicosociales, es decir, ahora las empresas tienen la obligación de identificar que derivado de la empresa, o sea, no me refiero a que las personas ya teníamos ansiedad y entonces llegamos a la empresa y que la empresa se tiene que hacer responsable de eso, no me refiero a eso, sino que justo habla de cómo hay factores al interior de la empresa que puede hacer que las personas empiecen a vivir algún tipo pues de condición de salud mental específica, ¿no? Por ejemplo, puestos en donde hay una carga importante laboral o que de repente hay como condiciones en donde tienen que estar constantemente pues sacando situaciones de un momento para otro. Bueno, todo eso pues puede denotar que una persona termine con alguna necesidad en su salud mental, ya sea por ansiedad, por depresión, por burnout, y ahí sí, las empresas tienen que tener pues una actuación muy clarita sobre brindar herramientas, incluso brindarles el acompañamiento. En mi caso, yo tengo un equipo de trabajo que justo en algunas empresas, pues lo que hacemos es brindarles el servicio de psicoterapia y sexología, porque pues la empresa al detectar estos factores tiene la obligación de acercarles estos servicios, a veces financiando una parte del tratamiento, a veces un par o una serie de sesiones, o a veces incluso consiguiendo pues que sea una cuota distinta para el personal y para que tengan acceso a esos servicios de salud mental. A veces lo hacen incluso al interior de la empresa, o sea, llevan a las terapeutas dentro de las empresas y en otras ocasiones pues incluso se pueden contratar servicios, por ejemplo, como el que les contaba que nosotras brindamos, que es en línea, ¿no? Las personas pueden conectarse desde cualquier lugar que lo decidan. Y bueno, no basta con no discriminar, obviamente, de forma abierta, sino que también hay una responsabilidad cuando una institución produce desventajas, ya sea en sus reglamentos, ¿no? Que justo, pues aparentemente no sean neutras o que justo puedan hasta, no sé, como tolerar ciertas prácticas que son excluyentes o que pueden sumar justo a las violencias. Vamos a hablar entonces del reclutamiento inclusivo, que es parte justamente de esta no discriminación y que justo va a propósito de cómo es que ahora
tienen que hacer un reclutamiento distinto. Y bueno, lo decía hace un momento con relación a la inclusión, pues el que de repente en un lugar no te quieran aceptar por alguna situación particular, ya sea de tu edad, de tu raza, de su sexo género, pues esas son condiciones que no serían condiciones inclusivas, incluso ante algunas discapacidades, ¿no? Entonces, justo pues por ahí hay como algunos elementos que tenemos que tener cuidado a la hora del reclutamiento, porque justamente en esta parte, pues la inclusión no solamente va a comenzar cuando una persona ya fue contratada, sino que también comienza desde que la vacante pues ya está como activa, desde cómo se utilizan los filtros para aplicar a esa vacante, por ejemplo, si se abre algo y alguien quiere escalar como alguna posición. Y bueno, el proceso de reclutamiento tiene que estar pues alineado literal con igualdad laboral. O sea, aquí tenemos que cuidar justo que no existe discriminación, que se revise, se redacten los perfiles de manera también inclusiva, que los requisitos sean esenciales y que no vengan de repente, no sé, cosas que ni al caso. Por ejemplo, recuerdo que alguna vez leí una vacante de un banco que decía hasta medidas del cuerpo de las personas, sobre todo cuando estaban contratando mujeres, traía tallas. Y entonces, a ver si estás hablando del banco, de una persona que te va a atender en ventanilla, que en realidad su trabajo pues implica, ¿no? Como el conteo del dinero, hay como muchas otras habilidades que tendría que tener, por ejemplo, ahí, o sea, como por qué tendría que haber medidas del cuerpo, ¿no? Entonces, esas cosas pues sucedían, no dudo que todavía sucedan en algunos lugares, pero sí recuerdo que en algún punto explícitamente estaban en los periódicos y es por esto también que el reclutamiento pues se vuelve como con esta mirada ahora de que los requisitos sean totalmente necesarios para el puesto y que no sean requisitos que innecesariamente también ya estén excluyendo a las personas. Y bueno, desde cómo se redacta justamente la vacante, pues también tiene que comunicar igualdad y no discriminación, ¿no? Y tiene que generar confianza. Entonces, a veces, desde el vocabulario que utilizamos a la hora del reclutamiento, pues ahí empieza como el gran reto. Y bueno, en selección, el reto es pasar de la intuición a criterios objetivos, es decir, la organización que está buscando a una persona, pues necesita justo comparar los parámetros claros y evitar preguntas que no estén relacionadas para nada con el puesto, ¿no? Por ejemplo, en el criterio rector tendría que estar, pues, evaluar competencias y condiciones objetivamente que no tengan nada que ver con estereotipos de género ni con la apariencia ni con si eres mamá o no, con la vida afectiva o romántica, ¿no? Como tampoco tendría que venir nada al caso como de si eres parte de la diversidad o no. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que colocar de manera equitativa e imparcial justamente para que sean preguntas que no sean invasivas, que no indaguen en cosas que no tienen nada que ver con el puesto y bueno, que también pueda ayudar a que esto se documente de manera pues más inclusiva, más consciente y también pues que sea digna para las personas que están como pues buscando este trabajo, ¿no? O que quieren acceder a eso. Y bueno, la inclusión no termina obviamente al contratar, hay muchas otras cosas que se tienen que asegurar como en el camino de este puesto o de entrar a alguna empresa. Aquí, por ejemplo, pues se tiene que garantizar tanto cuestiones de inclusión, se tiene que tener un trato digno en cualquier empleo que tengamos. Es importante como garantizar también algunos aspectos de seguridad, pues como mínimas, sobre todo cuando hay situaciones en donde, no sé, hay montacargas o hay situaciones en donde puede haber accidentes, pues tiene que haber incluso protocolos muy claritos de cómo es que podemos evitar como esos riesgos. Y bueno, los ascensos también tienen que estar muy claros, este asunto de porque somos amigos o porque somos amigas o porque ya me puse con alguien de pareja, ¿no? Dentro de la empresa que a lo mejor me puede ayudar a subir. Justamente por eso es importante que esto también se mantenga durante todo el proceso, durante todo el tiempo, en todos los procesos de las empresas, porque bueno, no termina solamente en la contratación, sino que luego podría esto seguir creciendo, sobre todo en términos de
situaciones ya de ascensos, situaciones, por ejemplo, de desarrollo personal, a quien le dan oportunidades de irse como a ciertos lugares a seguir estudiando cosas. Y bueno, pues eso tiene que estar como muy clarito también desde el contrato, cómo accedes a todo eso. Tiene que estar como muy claro. Y bueno, todo esto está ligado totalmente con la prevención de las violencias, porque obviamente discriminar también es una forma de, pero no es el único tipo de violencias que se puede vivir en espacios laborales. Una de las más comunes de las violencias que se pueden vivir en estos espacios, pues son las sexuales, donde pues hay personas que o acosan a otras o están hostigando sexualmente, ¿no? Y me refiero a conductas muy explícitas como mostrarle a alguien contenido sexual cuando no viene al caso, ¿no? O sea, estás comiendo, no sé, me voy a inventar cosas, estás comiendo con un compañero de trabajo, compañera, y entonces de repente como solo porque sí, te empiece a hacer comentarios sexuales de tu cuerpo o empiece a mostrarte pornografía, o sea, todo este tipo de cosas tenemos que tener como muy, muy claro que pues al final son situaciones de violencia y que claro que las personas a veces por condiciones emocionales también no pueden, no todas saben decir que están incómodas, no todas saben poner un alto o colocar límites, pero creo que es muy evidente cuando las personas se sienten incómodas en un espacio, o sea, algo que creo que no podemos como no ver es el lenguaje no verbal y entonces eso es muy claro cuando alguien se pone colorada de la cara, ¿no? O se pone como ruborizada o ruborizado, de repente agacha la mirada o ya ni te está contestando nada. O sea, hay como muchas situaciones que podemos observar que nos dice que lo que sea que estemos conversando, lo que sea que estemos mostrando, pues no está siendo adecuado para la otra persona. Obviamente, quienes tienen más claridad de comunicar estas cosas y que lo pueden hacer también por las mismas condiciones de tipo emocionales, pues justo lo van a hacer de manera más clara, pero pues no todo el tiempo las personas van a poder hacer eso, ¿no? Como con tanta facilidad. Y por acá estoy viendo una pregunta, no sé si quieren que la chequemos de una vez. Si gusta que la lea. Sí, por favor. Sí, Isela Vega nos menciona, aunque es un tema que se ha venido trabajando, sensibilizando y reforzando como parte de los derechos humanos, aún persisten actitudes de ignorancia o falta de sensibilidad. Desde su perspectiva, ¿qué acciones debemos seguir impulsando tanto en el ámbito laboral como en la sociedad en general, considerando que el principal impacto recae directamente en la persona, en el ser humano? Pues mira, me parece bien importante esta pregunta porque ya lo decía ahorita, o sea, socialmente hay una chambota con el asunto de entender principalmente como un valor, yo diría la diversidad, o sea, esta parte de más allá de que la diversidad sea algo de burla o que porque eres diferente en cualquier cosa, ya no nada más en lo sexogenérico, ¿no? Sea una connotación que a alguien le permita burlarse de ti o porque usas anteojos o porque hablas de cierta manera, además, pues creo que socialmente tenemos un súper reto. Y bueno, pues hay muchas condiciones educativas con las que podemos empezar. Yo les cuento que estamos trabajando, por ejemplo, en colegios desde nivel preescolar, mentiras, el más pequeñito es maternal, y empezamos a trabajar cosas que tienen mucho que ver con empezar a concientizar sobre la diversidad y a diferencia de lo que la gente cree, que obviamente no llegamos a hablar de diversidad sexual en maternal, pues son juegos, son actividades incluso tenemos una con hojitas donde las hojas son diversas, diferentes, y entonces empezamos a hablar de eso, empezamos a colocar una cultura de no burlarnos, de no reírnos, de no violentar a otras personas. Y bueno, pues socialmente habría un montón de cosas que les podría contar que tendríamos que estar haciendo, pero creo que un reto son en los hogares, como dejar de hacer comentarios homofóbicos, dejar de hacer comentarios despectivos de personas solamente porque pues porque son diferentes, ¿no? O porque no se parecen a nosotros o porque tienen condiciones incluso sexogenéricas diferentes a las nuestras. Y en las escuelas, creo que más puntualmente tendríamos que cuidar también como no estar replicando o estas discriminaciones o estos mensajes también de violencias, como de, no sé, por ejemplo, hay un colegio donde estuvimos trabajando que de repente desde las maestras había una situación muy marcada con los cuerpos y entonces cualquier persona que fuera
más gordita que el resto, pues eran comentarios y comentarios y comentarios y obviamente las infancias pues iban aprendiendo todo eso que también los adultos están modelando. Entonces, bueno, por ahí dos cosas. En lo laboral, creo que justo las acciones tienen que ser relacionadas con esto, el proceso de reclutamiento y selección sin sesgos. Diría también que políticas internas claras con relación a la igualdad y a la no discriminación. Otra cosa podría ser los protocolos para prevenir, atender y sancionar, obviamente, violencias, ya sea hostigamiento, acoso, cualquier cosa de este tipo. Capacitaciones continuas también al personal de recursos humanos y a las personas con liderazgos para que justamente puedan conocer esta información, sepan cómo evitar y seguir trabajando con sus prejuicios. Y bueno, también hay algo que se puede hacer con relación a los diagnósticos y a la medición periódica del clima laboral. Creo que eso nos podría apoyar muchísimo porque justo nos dice cuáles son como las situaciones que hay que atender como empresa. Y bueno, la sociedad, si lo pudiera enumerar, diría que educación y sensibilización, o sea, eso sería como básico. También otra cosa sería el lenguaje incluyente, que todavía hay gente que no lo entiende y que se burla y que se ríe y no entiende por qué es importante que el vocabulario sea pues mucho más inclusivo y también no sexista. Cuestionar y frenar, obviamente, esta normalización de burlas, de comentarios, de violencias, que eso creo que se vuelve el gran reto. Y bueno, también empezar a construir pues una cultura del respeto activo y que no sea nada más reactivo. Entonces, por ahí iría, Isela. Me cuenta si queda alguna duda, algún comentario o si me faltó algo en la respuesta, ¿vale? Y bueno, regresando un poco al tema de la prevención de las violencias, pues también, a ver, un reto con el tema de las violencias es que están bien naturalizadas. Entonces, están tan naturalizadas que de repente hay cosas que podríamos mencionar como, pues es que así nos llevamos, es que así somos nosotros, así soy yo. Y bueno, una cosa es la personalidad y tus características como muy específicas de tu actuar, de, no sé, tus modos, etcétera. Y otra cosa es que eso lleve implícito violencias, o sea, no es natural ni tampoco es esperado hacer comentarios homofóbicos, por ejemplo. Tampoco lo es hacer comentarios sobre el cuerpo de las personas, particularmente o específicamente con mayor connotación las cosas que llevamos en nuestro cuerpo que están relacionadas con nuestra sexualidad, como nuestras nalgas, nuestras piernas, ¿no? Como nuestro busto, etcétera. Y entonces, bueno, creo que luego el reto también en la prevención de las violencias, en principio, es en educar. Muchas veces que vamos a empresas a capacitar en este tema, o sea, a mí me sigue llamando la atención cómo muchas personas salen sorprendidas de cosas que pueden asumir que estaban haciendo y que no se estaban dando cuenta que eso era violento. Entonces, pues esto nos dice que justo la violencia llega a naturalizarse tanto que de repente el reto más bien es este, ¿no? Como poderlas identificar y bueno, después trabajar en ellas, que ojo, la prevención de violencias pues también pasa por la atención psicológica o sexológica, en este caso también específica, ¿no? Porque pues también si yo ya estoy viendo que tengo, no sé, de repente no me puedo controlar y nada más exploto ante ciertas situaciones que están lastimando a otros, pues también es un buen momento o ese sería un buen momento para acudir a una consulta y entonces revisar qué está pasando, que no puedo tener control de impulsos, que no estoy pudiendo controlar, no sé, cuando me molesto, ¿no? Muchas cosas que de repente podemos justificar eh, como parte de nuestro carácter, pero regreso otra vez al asunto, pues son violencias y hay que nombrarlas como tal. También como prevención de las violencias, el canal de atención tiene que ser muy claro, es decir, yo tengo que tener muy claro cuál es el actuar cuando yo estoy viviendo una situación de violencia, a dónde tengo que reportar, con quién, y el canal de atención tiene que estar como muy clarito también en el protocolo, así como la confidencialidad, o sea, aquí no se vale de que la de recursos humanos o el de recursos humanos conoce a todo el mundo y entonces pues ya vino alguien a quejarse aquí y entonces todo el mundo se entera, ¿no? O sea, también como parte de esta prevención tiene que haber confidencialidad, porque bueno, pues al final hay diferentes grados y diferentes tipos de violencias y bueno, hay unos que también podrían tener connotación o que están teniendo connotación física y que entonces, bueno, pues eso puede tener después represalias, que justo es algo que debemos de evitar, que no existan represalias, que no porque yo fui a quejarme
no sé, de mi superior o de mi superiora o de alguien que tiene a lo mejor jerárquicamente más liderazgo que yo, pues que no porque eso suceda, la persona no pueda acceder a justicia, no pueda acceder a qué dice el protocolo, ¿no? ¿Cuál es el modo de actuar? ¿Es despido? ¿Es una capacitación? ¿Es qué? Porque también tiene que tener muy claro cuáles son como estas formas tanto de denuncia como cómo se va a seguir el proceso como para dar una respuesta también a esa denuncia. Y bueno, habrá cosas que pueden quedar al interior de la empresa y que a lo mejor no pasen de que, bueno, pues ahí alguien termine siendo despedido o despedida, pero hay otro tipo de cosas que pues ya podrían ser también delitos en donde pues se puede escalar y se podría ir también a las autoridades competentes. Estaba viendo si había otra pregunta, pero creo que no, ¿verdad? Y bueno, también parte de esto, además de las no represalias, es el seguimiento. O sea, no basta con que exista el protocolo y tú puedas ir a poner tu queja o que puedas ir como a comentar lo que está sucediendo, sino que también pues tiene que haber un seguimiento, ¿no? Porque muchas veces en las empresas ese es el gran reto. Si están los protocolos, si hay un montón de cosas, ¿no? Pero entonces a la hora de la hora, pues no se le da seguimiento a nada. Y entonces más bien las personas que están viviendo la violencia pues terminan renunciando o terminan saliéndose del espacio físico pues para parar la violencia, pero pues eso no es algo que sea lo ideal, sobre todo hablando de lo que les corresponde a las empresas. Y bueno, ¿qué puedo hacer? O qué puede hacer una organización en el corto plazo, que un poco ya preguntaba por acá también nuestra compañera que hizo la preguntita, no me acuerdo cómo se llamaba. Justo hay que revisar las vacantes, los formatos de entrevista, ¿no? Que estos estén siendo inclusivos, que no tengan información, como ya lo había dicho hace un momento, que ni al caso, con características que no generen al caso con el puesto, que los formatos de entrevista también sean muy claros y que incluso muchos ya están como organizados y nada más van teniendo una especie de cambios muy poquito, como nada significativos, pero entonces ya son formatos estandarizados que ya los revisaron y que sabemos que si se busca una persona para la vacante de recursos humanos, o sea, ya está el formato, realmente no se tiene que inventar nada nuevo. Actualizar obviamente las políticas de igualdad y no discriminación, o sea, saber a qué nos tenemos que apegar. Ahorita ya les decía el marco mínimo que tendríamos que tener claro de todos estos riesgos, tanto de discriminación como psicosociales, para que no incurramos en ellos. Definir una ruta también de atención interna para violencias, para discriminación, para cualquier situación, saber cuál es la ruta y esto obviamente se tiene que socializar, todo el mundo tiene que saber cómo es que accedemos a esto. Y bueno, la capacitación a liderazgos y áreas de selección me parece indispensable, porque otra vez estamos ante un tema que es muy naturalizado, que de repente damos por hecho muchas cosas y que bueno, no precisamente que tengamos las habilidades, me voy a inventar cosas para la contabilidad o para montacarga o lo que sea, quiere decir que tenemos claridad de estos otros temas, porque efectivamente no tiene que ver con las competencias. Esto ya es un tema que atraviesa también nuestra vida social y bueno, una característica también de las violencias es que cuando yo ya las he vivido en otros espacios, que eso es algo en México, pues una realidad de la cual no nos podemos como alejar, ¿no? O sea, también lo que sucede es que luego verlo no es tan sencillo, sobre todo cuando he venido de espacios en donde ya me han estado violentando en otros momentos. Obviamente cuando vengo de esta situación y también ya he llevado algún tipo de acompañamiento, las puedo identificar a veces con más facilidad, pero bueno, a veces también son tan sutiles, y lo voy a decir entre comillas porque creo que no hay una violencia sutil, pero me refiero más bien a que se esconden también, que de repente no es tan fácil que las podamos identificar, eso por un lado, y lo otro es que no todo el mundo tiene las características emocionales para hacerle frente a eso, pero eso no significa que el resto de la empresa o que justamente el resto de las personas que están supervisando pues no se puedan dar cuenta de este tipo de condiciones o de situaciones. Y bueno, dar seguimiento y medir avances. También valdría la pena saber, no sé, datos de la empresa, por ejemplo, cuántas denuncias ha habido en el año, cuántos casos hemos tenido de discriminación, ¿no? Y más allá de para señalarlo o para mostrarlo en ningún lado, es una cosa interna que nos ayuda a ir midiendo también qué tanto pues estamos apegándonos o no
a pues a estos lineamientos y también nos ayuda pues a tomar decisiones de decir cuando necesitamos ayuda de otra persona, de otro profesional que puede venir a la empresa y hacer, por ejemplo, una revisión de la NOM 035, aplicarnos cuestionarios, revisar y hacernos un diagnóstico de cómo estamos y entonces empezar a impactar positivamente en los hallazgos. Creo que el reto de las empresas también o los espacios laborales luego es esto, ¿no? Como de no ver que estas normas, leyes son para señalar, sino creo que para mí significan más bien una oportunidad de observarnos, de ver qué estamos haciendo al interior y pues obviamente de incidir en eso que salga, ¿no? Entonces ahí puntualmente va a ir siendo diferente. Tengo manita levantada. Y soy yo. Mira que llegó otra pregunta, perdón, maestra. No, no la quería Adelante, interrumpir. adelante. Nos menciona Eric Ibarra. ¿Cómo se podrá fomentar esa confianza de denuncia interna de casos de violencia cuando los empleados sienten temor de posibles represalias, aun cuando continuamente se les recuerda que no será así? Ok, entonces cuando dos personas, ¿qué? ¿Me repites eso? Menciona más que nada que cómo pueden fomentar a que los empleados puedan pues, denunciar esos casos de violencia, aun cuando internamente pues, el clima organizacional dicta que están como con esa defensa, ¿no? Que tienen como temor por represalias, aun cuando el mismo personal Claro. pues, les dice de que no va a haber represalias, ellos sienten que sí va a haber. Pues mira, creo que justo el clima organizacional es bien importante porque a veces podemos decir una cosa con nuestras palabras y con nuestros protocolos, pero si en las acciones evidentemente falla esto que les decía hace un momento, ¿no? O sea, ya no hay confidencialidad, ya sabemos que todo el mundo se enteró, sí hay represalias o sí se tiene como alguna especie de discriminación, pues eso va a ser bien difícil. Creo que para evitar estas cosas, o sea, tendríamos no solamente que tener los protocolos y los lineamientos muy claros, sino tendríamos que podernos apegar a eso y evidentemente tener también como cero tolerancia a situaciones en donde las personas líderes de esto, como de este seguimiento, o sea, no se valdría que de repente una persona que ya sabemos que todo el tiempo termina contando las situaciones, pues siga en un puesto como este. O sea, creo que también tiene que ser muy, muy claro cuáles son como las situaciones que protegen a la persona. Entonces, creo que hay como también algunas acciones, además de lo que comento, que podrían servir como hacer visible siempre el camino de la denuncia, o sea, estar constantemente como pegando en la empresa, colocando en las reuniones cómo se hace esto y que sea visible. Otra cosa que también podríamos hacer, pues es buscar garantizar esa confidencialidad de la que les hablaba ahorita y para eso tendríamos que tener muy clara la selección del equipo que está al frente pues de este proceso y cero tolerancia ante situaciones en donde pues eso no se lleva a cabo como debería. Otra cosa también es comentar explícitamente que no va a haber represalias y hay que demostrarlo porque entonces si no hay esa concordancia, yo puedo decir misa y al final no va, o sea, la gente no va a confiar porque ya sabe que una cosa digo con mi diálogo, con mi narrativa, pero otra cosa pasa en las acciones. Y bueno, sí es importante también dar acuse, folio y respuesta a todas las denuncias de manera oficial, o sea, que no se quede nada más como en una cosa de entre amigos o como de gente que nos conocemos, sino todo tiene que estar en documentos oficiales. Y bueno, también creo que algo que podría sumar muchísimo a esto que preguntaban, ahora que lo pienso, pues también hay una cosa que podemos hacer de reportes anónimos. Y bueno, eso también funciona muchísimo porque con todo y que existieran incluso todas las condiciones, pues alguien por las condiciones más bien personales, emocionales, podría no poderlo, o sea, podría no tener los recursos para hacerlo. Entonces también permitir reportes anónimos, aunque obviamente esto implica pues una investigación mucho más profunda, pero creo que vale la pena, sobre todo ante condiciones como las que menciona el compañero en la pregunta, ¿no? Y bueno, también resulta importante como cerrar estos círculos de los resultados visibles, o sea, como poderle decir a la gente qué pasó con esas denuncias. Si es, por ejemplo, algo que sí se supo, toda una línea, toda una oficina, toda una organización supo que pasó una situación entre las personas, pues sí es importante en esos casos, obviamente con la autorización de la persona que está
que está denunciando, porque tiene que autorizarlo, pues poder también abiertamente comentar en qué terminó el caso. Yo estuve en una organización de la sociedad civil trabajando, en donde justo hubo una situación de un caso de violencia. Y pues obviamente fue una situación que todo el mundo nos enteramos y sí hubo una reunión en donde sin revictimizar se dijo, esta persona ya no está más pues en su puesto. Obviamente en esta organización tenemos cero tolerancia a este tipo de violencias y pues bueno, ya las situaciones de tipo denuncia oficial, legal y demás son cosas que hará la persona que recibió estas violencias de manera externa a la oficina y que esas pues nosotros no las comunicamos porque son confidenciales para la persona, ¿no? Que está como en este seguimiento. Entonces, también hay veces en las cuales sí se va a tener que abrir porque entonces ya todo el mundo se enteró y eso también permite transparentar el proceso, dar un mensaje claro de que sí se está haciendo algo, que vale la pena denunciar y que obviamente tiene resultados. Y bueno, pues eso creo que sería lo más importante. No sé si hay por acá otra Excelente, pregunta. maestra, muchas gracias. Hasta ahorita no hay ninguna otra pregunta. Chicos, chicas, vamos cada unos cuantos minutos. Si alguien tiene más dudas, preguntas, recuerden que tenemos el botón de Q&A. En lo que se animan con las preguntas, también vengo a hacer así una promoción rapidita para aprovechar un minutito o dos. Ahí en el chat les puse un próximo taller que vamos a tener de un tema que pues va también bastante de la mano, ¿no? Que es lenguaje incluyente con perspectiva de género, herramienta para el respeto y la convivencia laboral. Y casualmente, una de las ponentes de ese taller pues será nuestra compañera, la maestra Brisa Armenta, también estará presente en ese taller. Entonces, si les está gustando hasta ahorita esta ponencia, este webinar, los invito encarecidamente a este taller. Estoy 100% seguro que pues será de mucha utilidad para cada uno de nosotros. Muchas Y gracias. de Y igual bueno, ahí, manera, les voy a poner el tema de la constancia para que la puedan ir descargando. Y pues perfecto. también si tienen más dudas, pues que la vayan poniendo también. Muchas gracias. Igual yo voy cerrando en lo que vemos si se animan a hacer, pues pueden ser también comentarios, ¿eh? Si no tienen preguntas y eso, también recibimos sus comentarios. Y bueno, pues solo diría que sí me parece importantísimo seguir hablando de este tema. Me parece importante que espero que un día tengamos una sociedad más justa, menos violenta y que obviamente las personas en los espacios laborales tengan menos, más bien no tengan que pasar por estas situaciones, porque el espacio laboral tendría que ser un espacio seguro para todo el mundo. Y bueno, ya les comentaba también en su momento, a propósito de anuncios, pues bueno, también mi equipo y yo siempre estamos para apoyar en este tipo de consultorías, ¿no? Como tanto para revisar, pues, qué tanto estamos apegándonos como a estas leyes, a estas normas oficiales, evaluar y poder como restaurar las situaciones, como pues bueno, a propósito de la sociedad, pues también trabajamos con escuelas y con otros espacios educando en sexualidades, porque pues creo que la educación integral en sexualidades resulta una base para todos estos temas. O sea, de repente llegar al ámbito laboral y querer hablar de diversidad, de respetar la diferencia, pues la neta es que cuando nunca has escuchado de esto, no es algo que vas a transformar en 2 segundos. Muy diferente sería que desde las primeras infancias tuviéramos claro que la diversidad, más que ser algo que nos debería de violentar, tendría que ser algo que nos uniera, porque no sé ustedes, pero yo sí creo que si de repente en este mundo todo el mundo, todos nos viéramos con la misma cara, ¿no? Con el mismo rostro, sería súper aburrido, la neta, que todo el mundo nos pareciéramos. Y bueno, pues creo que justo la gran diversidad en todos los sentidos, no solamente en la forma de pensar, en el físico, en nuestra orientación sexual, en tantas cosas, pues hace de que este mundo también sea pues lo padre que es vivirlo y lo diverso con todo lo que eso implica, a que de verdad todo el mundo tuviéramos como la misma carita, las mismas condiciones y habláramos el mismo, hasta de la misma manera, neta que eso sería bien aburrido. Yo creo que no habría manera de que siguiéramos en espacios de esa forma y al contrario, la diversidad nos da la posibilidad de aprender de otras personas. Obviamente, si a mí no me gusta algo, eso está bien, pero eso no implica que yo tenga que violentar a la persona de enfrente que entonces está decidiendo o está teniendo una condición distinta a la mía. Creo que esto nada más pasa por educarnos, por conocer la información y por sobre todo no creernos con, pues sí, el derecho de violentar a la persona de enfrente solo porque es diferente a mí.
Ojalá que pudiéramos seguir construyendo espacios en todos los sentidos más seguros, más inclusivos y obviamente con menos violencia. Socialmente esto también tendría otros impactos en muchas áreas, más que solo en lo laboral. Excelente, maestra. Nos comenta Eric Ibarra que muy clara la respuesta, muy claro el contenido y que lo va a poner en práctica próximamente. Y también para ir cerrando, Horacio nos pregunta, ¿cuál es la definición de sexo genérico? Ok, pues justo tiene relevancia con cómo está vinculado el aspecto, ya hablábamos ahorita del sexo, que es como toda esa parte de los órganos sexuales, que ojo con eso, porque pues al final solamente habla de lo que traemos en medio de las piernas, pues, ¿no? Y eso pues ha sido asignado desde el nacimiento. Y el género, por otro lado, es la forma en la cual yo eh, vaya, en términos de, ¿cómo lo digo? Como en términos de teoría es el género viene a ser un constructo social, o sea, las personas, las sociedades nos han dicho que es ser mujer y que es ser hombre. Y en palabras muy rápidas, eso está totalmente ligado con que si eres mujer tienes que ser femenina y todo lo que eso implica, ya saben, rosa y demás. Y que si eres un hombre tienes que ser masculino y entonces todo lo masculino tendría que estar asignado. La neta es que la gente no somos ni 100% masculinas ni 100% femeninos y esta concordancia con el sexo y con el género no siempre está de la mano. Entonces, cuando hablo de cosas sexogenéricas, justamente me refiero a que no siempre está asignado de la misma forma, o sea, no siempre las mujeres se van a ver femeninas y no siempre se van a ver los hombres masculinos y esto no tendría que ser pues ninguna situación con relación a discriminarles o con relación a incluso asumir que son parte de alguna comunidad, ¿no? Porque luego creo que eso es lo que pasa, que luego nos vamos, pues sí, como violentando a propósito de que creemos que si la persona, yo siempre les digo que si habla como pato, hace como pato y se ve como pato, pues yo me creo con la confianza de decir, ah, pues es pato, ¿no? Pues la neta es que no, o sea, no podemos ir adivinando nada de las personas y bueno, una persona puede ser totalmente lo inverso a lo asignado socialmente y eso no significa nada, que sea ni que sea parte de la diversidad sexual y lo otro es que mucho menos que tenga pues derecho nadie a violentarle por eso. Excelente, maestra. Justamente iba a decir que íbamos a cerrar, pero llegó otro comentario. Entonces vamos a darle. Okay. Alexia Scutia nos menciona, afortunadamente a la sociedad que espera o de la que habla ya no le falta mucho. En la actualidad los jóvenes son más abiertos respecto a los roles de género o su identidad. En la prepa donde trabajo ya no me toca ver cómo se burlen de alguien por ser femenino o si dos chavos están tomados de la mano. Bueno. Las cuestiones de género o sexualidad ya no son tanto un tema de burla. No sé, no sé si estoy de acuerdo con eso. Digo, me encanta que lo platiques y que en estos espacios que tú has estado eso suceda. Pero mira, a veces creo que, y lo voy a decir desde mis privilegios, a veces yo también he creído que cosas que yo conozco y que en mi espacio están sucediendo pasan en todos lados. Y yo que también voy a otros entornos, a otros estados, con otras poblaciones, me doy cuenta cómo es que pues no, esto es la realidad para todos y todas. Todavía hay muchos espacios en donde se sigue discriminando, donde las personas no tienen acceso a esta información, aunque uno diga es que sale en internet, pues nos sale a nosotros y a nosotras porque el algoritmo sabe que estamos ahí o que le buscamos o que nos interesa, pero no le sale a todo el mundo. Entonces creo que si bien sí estoy de acuerdo contigo que ya hay más espacios en donde esto está claro, sí creo que todavía hay muchos espacios en nuestro México, sobre todo en nuestras poblaciones con más carencias económicas, con más situaciones de exclusión por condiciones económicas sobre todo y de acceso. Creo que ahí todavía esta información no está tan clara y es la gente que de repente pues lo está viviendo con más severidad. Entonces, pues sí, creo que sí hay esfuerzos. Yo no soy fatalista ni creo que siempre me gusta tener como esta fe de que las cosas se están moviendo, por llamarle de alguna forma, porque ni religiosa soy, pero bueno, pero sí sé también fielmente que en otros espacios estas no son realidades y qué bueno que esto se haga, porque al final, pues un webinario, ¿no? Todos los esfuerzos que se están haciendo acá, pues también ayudan a que de repente a alguien le salió a lo mejor esta información que no tenía ni idea de que era sexogénero, que no tenía idea de que esto en las empresas se puede, ¿no? Que puedes ir y denunciar o que puedes ir a hablar y revisar los protocolos.
Y bueno, pues creo que mucha gente estamos haciendo estas cosas para que las personas cada vez tengan más acceso a la información y a sus derechos, porque la información nos permite accionar nuestros derechos. Claro que sí, Maestra, concuerdo completamente con usted. Muchas veces podemos llegar a tener esta vista de túnel de nuestra propia realidad y no detectar que muchas veces hay muchas deficiencias en nuestro México y en el mundo en general. Pero bueno, creo que es un reto Mm. que vamos completando poco a poco. Es un largo trecho, pero creo que con ese tipo de programas y con otro tipo de eventos podemos ir logrando, pues ir avanzando poco a poco, ¿no? Para ir también cerrando, tenemos dos comentarios adicionales. Nos comenta Daniela. Ujú. Tengo familia en Oaxaca y la situación allá no ha cambiado mucho. Hay mucho en que tenemos que trabajar y participar activamente. También nuevamente Alexia Totalmente. Scutia nos menciona que muchas gracias por hablar de estos temas. Quisiera que todas las personas entiendan y se sensibilicen. Creo que de verdad no son conscientes del impacto que sus palabras, prejuicios y rechazo generan. Por favor, trabajemos juntos para hacer una sociedad menos adversa y más empática. Recordemos que las palabras impactan como balas y nunca se olvidan. Y creo que es una gran frase y un gran parrafito para ir cerrando. Concuerdo completamente con Alexia. Maestra, conclusiones generales, creo que ya las dio, pero aún más generales con todos los comentarios. Pues nada, justo creo que estos dos comentarios que acaban de llegar suman muchísimo como para cerrar, ¿no? O sea, las realidades no son para todo el mundo. Sí es un privilegio para nosotros, nosotras que estamos en estos temas y tú estás aquí y tienes pues justo claridad de esta información, no significa que todo el mundo lo tenga. Y bueno, más allá de arrepentir peleando con las personas que piensan diferente a nosotras y a nosotros, algo que yo he aprendido en este camino es que pues también yo tengo un privilegio y desde el privilegio hay información que yo puedo tener que no va a tener otra persona y que más allá de pelear con ellos porque ¿cómo es posible que dijeron, no sé, cualquier cosa mal dicha, ¿no? De la diversidad, por ejemplo. O sea, valdría la pena seguir teniendo estos espacios pues para sumar a la educación, porque sí creo que también mucha gente pues a veces terminan estos temas por ignorancia, no porque genuinamente quiere violentar a otros. Hay mucha ignorancia también en el tema y bueno, pues eso es un reto para todas las personas que nos dedicamos a la educación, ¿no? Como seguir sumando a eso. Entonces, pues muchas gracias a todo el mundo y espero que esta información les sirva y pues ya nos estaremos viendo ahí en la próxima fecha que tienen por acá. Excelente, maestra. Pues bueno, en nombre de Aritpac le damos un profundo agradecimiento. Muchas gracias por esta ponencia. Estuvo muy, muy interesante y estoy seguro que a cada uno de nosotros pues, nos ha sido de suma utilidad. Chicos, chicas, nos estamos viendo en futuros webinars, en el futuro taller que les mencioné el día 20 y 21 de abril y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente viernes y excelente fin de semana. Hasta luego, gracias. Gracias.